Hola, bienvenidos a Aeropuerto en Alerta. Hoy veremos el caso de un funcionario del aeropuerto colombiano detenido con droga. Además, un cura mexicano que intenta sacar droga en botellas de tequila. Y también veremos la revisación de esta venezolana que intentó viajar a Italia, paseando por Europa y obviamente tenía un gran contrabando en su maleta. Si eres fanático del azul celeste, no te olvides de dejarlo en los comentarios. Aeropuerto Internacional El Dorado, Bogotá, Colombia. La persona que van a ver siendo interrogada es un funcionario de seguridad del aeropuerto. Permítame, yo le voy a revisar un registro personal, ¿sí? Porque se le siente que lleva usted algo anómalo adherido al cuerpo. Por favor, da media vuelta esa mano, la mano arriba. La policía Relajado. descubre algo extraño. Esta persona tiene unas placas adheridas al cuerpo y se procede a la revisación para ver de qué se trata. En ese momento siento que usted lleva algo adherido al cuerpo, en su tronco y en sus piernas. Por favor, se retira todo lo que tiene. La sorpresa luego de esta revisación sería mayúscula. El funcionario está acorralado. Retírese el busto, por favor. Se trata de un hombre de 34 años de edad que trabajaba como supervisor en un área del aeropuerto y que luego intentó ingresar salteándose los controles del área internacional sumamente vigilada. Para este entonces, el hombre ya había sido seguido por ser sospechoso a través de las cámaras de seguridad y luego ha sido llevado a la sala de revisación en donde proceden a retirarle la ropa para ver cuáles son las sustancias prohibidas que esconde. En estas fajas se logra palpar unas láminas, ¿sí? Ya va a verificar qué contiene su interior. Permítame. Se trata de la modalidad momia, en donde Lo que tengan todo en sus bolsillos. la persona tiene adheridas al cuerpo varias láminas de una sustancia prohibida. Y también se revisa el contenido del interior de la ropa, en donde existen más sustancias. Con el primer resultado, se le informa a este hombre que se procederá al narcotest. Se logra palpar como unas láminas en el interior de esta faja. Son 76 placas que contienen dosis de estupefacientes, unas 6.000. Proceder a romper. La policía procede a punzar dentro de estas placas para ver cuál es la sustancia que se encuentra escondida y finalmente se retiran las sustancias. Aquí tenemos la prueba para realizar un narcotest. Verificar si es una sustancia psicoactiva. A partir de este momento, el hombre ya sabe que su destino está jugado. Se procederá a realizar el narcotest. Para ello, la policía abre una de estas placas y con un elemento punzante retira parte de la sustancia que se encuentra en el interior. Allí es cuando interviene la sustancia reactiva. Y en el caso de ser azul celeste, la persona quedará detenida. Vamos al narcotest. Tenemos esta lámina. Vamos a realizar una perforación. Totalmente rosado el color. Si marca azul, es porque es positivo para circunstancias psicoactivas. El hombre ya conoce cuál será el resultado. Se observa el azul celeste, positivo para cocaína. Desde la policía cuentan que seguirán adelantándose las pesquisas en el aeropuerto El Dorado para saber si hay más implicados en esta movida criminal, ya que lo que más llamó la atención de las autoridades en esta terminal aérea no fueron las 76 placas, sino que este hombre no iba a tomar ningún vuelo, ni siquiera iba a sacar las sustancias del aeropuerto, sino que al parecer pretendía pasárselas a otro funcionario dentro del aeropuerto, debido a que se confirmó que el hoy detenido también trabajaba como supervisor en El Dorado. Ahí ya lo vemos escoltado por los agentes y con todo este contrabando de unas 76 placas de cocaína que fueron confiscadas por la policía. Por estos lados hay un refrán que dice: martes no te cases ni te embarques. O incluso es también conocida la sabiduría popular alrededor del martes 13.
Tal vez este cura mexicano tendría que haberlo tenido en cuenta. Prepárense para este caso. Ya estamos viendo unas maletas sospechosas. Allí hay unas botellas de tequila y es por eso que en el aeropuerto llaman a esta fiscal para que controle la revisación de las maletas. Mientras tanto, vemos al cura mexicano al fondo de la imagen, simplemente resignado para lo que sabe que va a pasar. En el equipaje de este mexicano encuentran unas botellas de tequila y otras que también tenían contenido sospechoso, además de una figura religiosa que es desarmada para luego realizar el narcotest. Allí están todos los elementos que tenía este cura, un párroco mexicano, que según dice estaba cursando un seminario en la ciudad de Toluca. De allí es este hombre, Gustavo Aarón Mejía García, de 27 años, que el día martes 13 de agosto de 2024 decidió viajar hacia Paraguay, con escala en Panamá desde la Ciudad de México. Ya la policía es alertada del contenido sospechoso de estas maletas y se realiza el narcotest. Aquí detectan positivo para metanfetaminas. También en estas botellas de tequila mexicano el contenido es muy sospechoso. El narcotest también da positivo. El resto del equipaje se componía de unas botellas que aparentaban ser de shampoo, en las cuales también se revisó su contenido y dio positivo. Finalmente, este cura mexicano que eligió viajar en un martes 13 quedará detenido casi 13 años en el extranjero. Ahora estamos en la Terminal 1 del aeropuerto El Prat, en Barcelona, España. Es el segundo aeropuerto en movimiento de la península ibérica y aquí vemos a un policía paraguayo que era guardiacárcel en el penal de Emboscada Antigua. Llegó a Paraguay con 5 kilogramos de cocaína. Al parecer, este hombre llamó la atención de las autoridades al mostrarse nervioso en una de las primeras revisaciones y al escanear su maleta vieron algo extraño dentro de estos botes de shampoo. Allí encontraron 67 cápsulas que estaban fabricadas con preservativos y estaban llenos de cocaína. Pesaban en total más de 1,5 kilos. Al ser revisado en profundidad, el hombre confesó que dentro de su cuerpo tenía otras cápsulas, así que ya en el hospital expulsó unas 36 cápsulas de cocaína con un peso total de 836 gramos. Desde el primer momento que esta mujer ingresó al aeropuerto, llamó la atención de las autoridades. Se trata de una maleta color bordó, pesada. Procedemos a abrir el equipaje. Es que no es habitual que un funcionario se acerque hasta la puerta del edificio para mostrarle unos papeles. Es por eso que comenzó a ser seguida. A simple vista se observa una sábana color azul. En su interior, una cantidad de paquetes envueltos en plástico. Esta persona nunca llegó a abordar a las 17:40 horas el vuelo UX 024 que se dirigía a España. Se trata de Eliana Beatriz Cardoso Ramírez, que pretendía embarcar un vuelo con destino hacia Madrid, pero en cuyo equipaje se encontraron 10 kilos 800 gramos de cocaína. En la otra parte de la maleta también se observan otros de estos paquetes similares a ladrillos. Esta sustancia se encontraba distribuida en 10 paquetes rectangulares que estaban envueltos con una goma de color negro y con un envoltorio transparente y a su vez cubiertos con una sábana de color azul. Vamos a proceder a analizar la sustancia. Se observa un polvo blanquecino, compacto. En la etapa preliminar, la acusada se abstuvo de prestar declaración. Este gran cargamento ocurrió a fin de octubre de 2023 y desenmascaría una red compleja de tráfico de drogas
en la cual había involucrados varios funcionarios de este aeropuerto. Ahora vamos a realizar un inventario de estos paquetes. Se trata de Silvio Petirosi, el aeropuerto de Asunción, en Paraguay. La mujer ni siquiera intentó ocultar los paquetes. Eso es una clara señal, a la luz de las autoridades, para decir que hay cómplices dentro del aeropuerto. Este aparato se llama TrueNarc y nos indicará de qué sustancia se trata. A raíz de la investigación, se observa un positivo para clorhidrato de cocaína. Finalmente, luego de la investigación, la mujer irá a juicio por el contrabando de estos casi 11 kilos y hay 5 funcionarios investigados por corrupción. Procedemos a realizar una contraprueba con el narcotest. Azul celeste. Positivo para cocaína. Uy, ¿qué pasó ahora con este? Bueno, lo que había pasado es que lo habían capturado con 546 kilogramos de droga y lo habían detenido. Es por eso que la DEA desde los Estados Unidos pidió su captura. Es un dominicano y aquí está en el aeropuerto El Dorado y preso. Resuelve este despacho sobre la viabilidad de ordenar la captura con fines de extradición del ciudadano de República Dominicana Francisco Adolfo Merán Montero, portador de la cédula dominicana número 001-1298-917-3, es requerido para compartir a juicio por delitos federales de narcóticos, delito mediante la cual se le acusa de. Cargo 2. Concierto para poseer con intención de fabricar, distribuir o distribuir 5 kilogramos o más de cocaína en violación del título 21, secciones 841A y 846 del Código de los Estados Unidos. A este hombre ahora lo abandonó la suerte. Como ven, ya se lo están llevando para los Estados Unidos, es extraditado. Se trata de Francisco Merán Montero, alias Frank, que ingresó a Colombia en 2015 y empezó a manejar todo. Enviaba droga a República Dominicana, a Puerto Rico y también a los Estados Unidos. Estaba en una lista de la DEA que son buscadas en el Gran Caribe para ser extraditados, así que ahora tendrá que ir a la justicia, pero en Estados Unidos. Esto ocurrió en septiembre de 2024. Un micro llegaba desde Bolivia y circulaba por la ruta 50 a la altura del kilómetro 46, ya dentro de Argentina. Había 8 pasajeras que tenían 62 kilogramos de cocaína adosados a sus cuerpos. La droga estaba distribuida en 60 paquetes rectangulares. Además de las 8 detenidas, una ciudadana quedó en prisión domiciliaria y hay una menor que fue entregada a sus padres. Los funcionarios detectaron que 10 pasajeros poseían un total de 60 paquetes adosados a sus cuerpos. Ante el hallazgo, la Gendarmería Argentina realizó el narcotest en los envoltorios y dieron resultado positivo para cocaína con un peso total de 62 kilogramos y medio de drogas. Se secuestró la droga y se detuvo a 8 de las mujeres involucradas y las 2 restantes quedaron con prisión domiciliaria y hay una menor devuelta a sus padres. Este procedimiento ocurrió en horas de la madrugada. Era de noche y la Gendarmería Nacional Argentina patrullaba por Tartagal, una localidad cercana a la frontera con Bolivia. Allí encontraron unos envoltorios, basura, botellas y demás elementos que los llevaron a pensar de que había movimiento en esa zona. A los pocos minutos vieron a una formación de mochileros que eran dirigidos por un hombre armado con una escopeta, quien marcaba el paso de esta caravana narco. Los gendarmes estaban escondidos, agazapados dentro de una senda montuosa en la Porcelana y allí permanecían ocultos en la maleza. Esperaron hasta que pudieron pedir apoyo y enseguida llegó el refuerzo y se detuvo en primer lugar al líder, el hombre que iba armado con la escopeta y que también portaba una mochila. Fue identificado como Ramón Sabán. El fiscal describió que al ver los gendarmes, Sabán se mostró nervioso, le temblaban las manos e intentó explicar su presencia en ese lugar, diciendo que había salido a cazar, solo. Aunque el arma tenía un solo cartucho. A los pocos metros, los gendarmes dieron con el resto de los mochileros que había quedado atrás, esperando a su líder para que les indicara el camino. Ni bien escucharon la voz de alto, salieron corriendo. Luego, fueron detenidos. 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11. En total eran 12 mochilas y en 11 se hallaron paquetes de cocaína por un total de 202 kilogramos, una de las cargas más grandes del último tiempo. Hoy por hoy esperan su juicio y podrían ser condenados a 6 años de prisión como mínimo. Aquí estamos en el aeropuerto El Dorado. Vemos a una venezolana de 28 años que decía ser acompañante para fiestas y además comerciante de zapatos en Milán. Aquí ya la policía está revisando sus pertenencias. Lo cierto es que esta mujer había ingresado al aeropuerto El Dorado sin ninguna vergüenza, mientras tenía droga oculta en sus pertenencias. Al realizarle algunas preguntas, la perfilaron como sospechosa y la llevaron a un lugar para una mejor revisación. Por supuesto, la sorpresa de la policía fue mayúscula al encontrarse prácticamente sin ningún camuflaje con los paquetes de droga. Y allí comenzaron a sacarlos de su maleta. 1, 2, la cuenta no paraba, incluso hasta llegar a 19. Ni siquiera se trataba de su ropa la que estaba en su maleta, pertenecía a un hombre. Aquí ya vemos cómo el personal policial comienza a realizar el narcotest. Se realiza un raspado de uno de los paquetes y luego, al interactuar con la situación reactiva, se presenta el famoso color. En este caso, si es azul celeste será positivo. La venezolana quería viajar a Italia con casi 19 kilos de cocaína, que estaban ocultos en 19 paquetes rectangulares escondidos entre ropa de hombre. Aquí ya está todo listo para el narcotest. El oficial pone la sustancia sobre el reactivo y se presenta. El color azul celeste es innegable. Esta venezolana quedará detenida en Colombia. Mister, observamos en su equipaje estas cajas de jabones que ante los rayos dan una contextura extraña. Se procede a hacer el narcotest. Las investigaciones generalmente comienzan mucho tiempo antes de llegar al aeropuerto. Esto ocurrió en Argentina, cuando la policía de la ciudad de Buenos Aires fue alertada de un ciudadano norteamericano que presumiblemente podría haber llegado al país para intentar llevar un cargamento de cocaína hacia los Estados Unidos. El color es azul celeste, positivo para cocaína. Cuando llegó al mostrador de la aerolínea, fue detenida y su equipaje fue revisado. Se encontraron 24 cajas de jabones que eran sospechosos, a los cuales les realizaron el narcotest y detectaron más de 4 kilogramos de cocaína. Este ciudadano norteamericano quedó detenido y a disposición de las autoridades. Caballero, lo hemos detectado sospechoso y vamos a proceder a revisar su equipaje. Ya estamos en Colombia, en el aeropuerto El Dorado. Se observan algunos paquetes envueltos en plástico. Este hombre es Víctor Muñoz y caminaba libremente para realizar el check-in de su equipaje. Vamos a realizar el narcotest. El narcotest da azul celeste, es positivo para cocaína. Dijo que no sabía nada de lo que tenía dentro de él, pero a las autoridades les resultó sospechosa. Al realizar una inspección ocular, simplemente encontraron los paquetes. Ahora vamos a proceder a contar los paquetes que usted lleva. En cada una de las maletas tenía 20 kilogramos de droga. Creen que es fácil y es sencillo traficar con drogas. Según la policía, lo más llamativo es que ni siquiera intentó ocultar estos cargamentos, por lo cual se creía que tenía la complicidad de algún funcionario dentro del aeropuerto El Dorado, ya que esto no es común. Este sujeto en este momento se enfrenta a una pena alta por el tráfico de estupefacientes. La última edición de los Juegos Olímpicos se desarrolla en París entre julio y agosto de 2024. Sin dudas, el ojo del mundo está puesto allí y no solo es un lugar de interés turístico y económico, además de deportivo, sino también es un blanco de los delincuentes.
con la promesa de ganar un buen dinero por transportar esta mercadería, convencen a muchos jóvenes de llevar sustancias prohibidas hacia la ciudad parisina, donde en estos meses tienen mucha más demanda. Aquí, en el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Perú, estamos viendo a un ciudadano griego que se dispone a viajar hasta París, pero ni siquiera llega a realizar la primera fila, cuando un agente de la policía lo nota sospechoso y se le acerca para realizarle algunas preguntas. Aparentemente, el oficial no queda conforme con las respuestas del griego y de inmediato da la orden. Hay que intervenir a esta persona. Se trata de Ioannis Agouras, un ciudadano griego de 42 años que ingresaba a la sala para la revisación de su equipaje. Transportaba 2 maletas y un morral. Esto recién empieza. Se comienza a revisar entre la ropa y hay varios accesorios, cuando de repente una bolsa con diversos productos llamaron la atención de los agentes de la policía. Y estos paquetes pasarán ahora el narcotest. Señor Ioannis, vamos a realizar la diligencia de identificación preliminar usando el reactivo químico tiocianato de cobalto. La coloración azul turquesa es inmediata, positivo para el alcaloide de cocaína. La droga está camuflada también en los bordes de este maletín. Toda la cocaína tiene la más alta pureza y en la balanza tendremos 2,5 kilos de alcaloide de cocaína. Tenemos 2 kilos con 500 gramos de alcaloide de cocaína. Muestra número 1. Tenemos 385 gramos de alcaloide de cocaína. Muestra número 2. De llegar a destino, en París, cada kilo podría costar unos 40.000 euros. Es decir, que este hombre transportaba 100.000 euros en su equipaje. También, los narcotraficantes convencieron a la gente de llevar cocaína incluso en sus estómagos. Una persona que se tapa el rostro, que se esconde de las cámaras al caminar, también llama mucha la atención. La mirada siempre al piso, el rostro oculto de las cámaras son signos de algo que no está bien. Ahora, las preguntas del personal del aeropuerto, las dudas y los nervios seguramente lo invaden en cada paso. El muchacho está muy cerca de lograr su objetivo, subirse a un avión rumbo a París. Pero en un momento todo cambia. Amílcar Naya Amán, de 23 años, se dirige a las oficinas de la policía y este muchacho transporta cocaína de 2 maneras. Una dentro de su cuerpo
y otra con la modalidad de momia, en la cual tiene adheridos varios paquetes de droga. Pide lo que lleva consigo ahí sobre la mesa. Así con todo, así como está. Está con todo, bolsa y todo. Toda la bolsa lo quiero. Durante el mes de las Olimpiadas, solamente en el aeropuerto de Perú ha crecido el ingreso de hombres y mujeres con cocaína y fueron detenidos 24 personas, con un total de 84 kilos de cocaína. Luis Miguel del Águila Mendoza tiene 32 años y va a pasar mucho tiempo tras las rejas. Primero, se lleva a cabo la inspección corporal y segundo, van a revisar lo que lleva en su mochila. Al realizar el narcotest, la coloración inmediatamente se pone en azul celeste, indicativo para clorhidrato de cocaína. Un total de 5 kilogramos con 15 gramos de cocaína. Y así termina el sueño de estos hombres que intentaban llevar toda esta sustancia ante la gran demanda que hay en los últimos meses en París debido al evento de los Juegos Olímpicos. Pero no toda la droga es confiscada en destino. Estos 30 paquetes de cocaína lograron llegar al aeropuerto Charles de Gaulle, donde fueron confiscados por la policía. Si crees que los Juegos Olímpicos son sinónimo de deportes, en este caso, un jugador de hockey australiano fue detenido acusado de intentar comprar cocaína. El vendedor de 17 años también fue arrestado. Pero miren qué ternura este animal. Esto es lo último que ve un narcotraficante. Fue uno de los perros detectores de drogas que descubrió el olor y que ayudó a llevar a los oficiales de aduanas y protección fronteriza a un descubrimiento récord: 130 libras de cocaína. En la calle tienen un valor de aproximadamente 4 millones de dólares. Se encontraron en 3 bolsas Doppel en un vuelo que llegó desde la República Dominicana. Así fue como comenzó una situación insólita. El pasajero que tenía estas maletas simplemente las abandonó. Todos los vuelos de República Dominicana habían salido de la estación de inspección federal, pero estas 3 maletas quedaron atrás. Y quedaron atrás por una razón: por olfatear drogas. Spike confirmó las sospechas de los oficiales. Este perro fue usado para olfatear el equipaje y detectó el olor del chico de la cocaína. Las autoridades todavía están buscando a los responsables de este contrabando récord. Ahora estamos en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, en Baja California. Hasta allí llegaron estas 2 bellas chicas mexicanas de 21 años. Necesito que te alces la blusa para que veamos qué llevas aquí. ¿Solo en el culo traes? ¿Un paquete? Que lo saques, sácalo. Los oficiales realizaron una inspección de vigilancia y notaron el comportamiento extraño de 2 mujeres. Fue así cuando 2 agentes federales procedieron a realizar una inspección. ¿No más eso traes? Y encontraron algo oculto a la altura de sus glúteos. Ya en la revisación, la policía le pide a la mujer que se saque la camisa. Se sospecha que estas jóvenes trasladaron la heroína desde Mazatlán, en Sinaloa, hasta Tijuana. ¿No tienes más nada? Siéntate. Tú. Quítate el... Luego de acceder a la revisación, un policía federal detectó los paquetes de forma cuadrada que estaban hechos con una cinta canela de color café y en su interior contenían una sustancia similar a la heroína. Las chicas tienen 21 años y son originarias del poblado Francisco Madero, perteneciente al municipio de Tepic. Según los agentes, y al realizar las comprobaciones, se trata de 2 kilos de heroína en total de todos los paquetes. Las jóvenes de 21 años quedaron a disposición de la policía. Ven, huele aquí. Ahora estamos en el aeropuerto de Paraguay. Ha dado una señal. Los agentes policiales reconocieron factores especiales y un perfil de riesgo en este muchacho.
Un joven de 24 años. Observen, estas son las maletas y podemos observar aquí. Además del can detector, se pasa por rayos X. Y aquí, elementos que no corresponden. Cristian Martín Sánchez Servín. Su vuelo estaba programado con destino a España. Eso que está allí, sin duda es droga. Pero las sospechas levantadas Caballero, en este momento, procedemos a realizar la revisión de su equipaje. fueron confirmadas mediante la colaboración del can Rocky, el cual dio señales sobre la existencia de droga en su equipaje. Se observan algunas prendas desacomodadas, abrigos, camisas, chaquetas. ¿Estos bultos qué son? ¿Medias? Ya en presencia del fiscal, se procedió a la inspección de la maleta, la cual viajaba con toallas y prendas de vestir impregnadas con cocaína. Retiramos los bultos con medias. Se observan también gran cantidad de toallas que poseen un peso mayor al habitual. Esta detención da pie a una cadena de investigaciones que conducen a la estructura que lo captó. Lo que trasladaba alcanzó un peso de 12 kilos en bruto, al que luego habría que restarle el peso de las prendas. Caballero, procederemos a realizar el narcotest. Si esta sustancia se pone azul celeste, usted quedará detenido. El joven de 24 años confesó que se dedicaba al fútbol, pero que en los últimos días recurrió a este ilícito para saldar una deuda. Le prometieron $5.000 al llegar al destino. Podemos observar que todas las prendas están impregnadas con alcaloide de cocaína. Caballero, a partir de este momento, usted queda detenido. Se cree que el cargamento de este joven iría dirigido con destino final hacia París, con motivo de los Juegos Olímpicos que se desarrollan entre julio y agosto de 2024. Los carteles reclutan a jóvenes de entre 20 y 30 años, ofreciéndoles un poco de dinero para llevar sus mercancías hacia Europa. Este joven permanecerá años detenido. Aquí estamos en el Aeropuerto Internacional O'Hare, en Chicago, Illinois, Estados Unidos. Este perro dio la señal de alarma al detectar algo prohibido en la cinta transportadora de equipaje. Los oficiales no dudan y allí mismo proceden a realizar la revisación de la maleta de esta persona, una mujer que era detenida delante de la mirada de todo el público. El aeropuerto estaba lleno. Imagínense una cinta transportadora de equipaje llena de gente esperando su maleta y encontrarse con esta escena. Finalmente, revisan la primera de las maletas que da un resultado negativo. Pero todo cambia cuando llegan a la segunda. Este vuelo provenía de África y el agente canino detectó una carne prohibida. La carne de animales silvestres se define como carne cruda o mínimamente procesada que proviene de animales salvajes. Entre ellos se incluyen murciélagos, ratas, antílopes. Y este aeropuerto recibió un gran cargamento de ello. Además, estaba infestado con gusanos. El principal peligro de esta carne es que podría estar infectada con gérmenes que pueden provocar enfermedades graves, como el virus del ébola. Lamentablemente para esta mujer, todo el equipaje será destruido, ya que cualquier artículo personal que pueda haber estado en contacto con esta carne tiene riesgo de transferir estos gérmenes. Un viajero que introduzca carnes de animales silvestres a los Estados Unidos puede recibir una multa de hasta $250.000. Esto fue denunciado por la usuaria de Twitter The Posh Vagabond, quien dijo que el CDC, el control de pestes de los Estados Unidos, debió hacerse presente en el aeropuerto ante la mujer que seguía reclamando su equipaje. Vamos a compartirte algunos intentos ridículos que las autoridades descubrieron de gente que intentó contrabandear cosas en su ropa interior. Comenzamos con una azafata de Malasia que fue sorprendida el año pasado contrabandeando heroína por valor de millones de dólares.
todo en su ropa interior y ya fue puesta tras las rejas. El tribunal de un condado australiano la condenó a 9 años y 6 meses de cárcel. Es una mujer de 40 años que tiene 3 hijos y que podrá optar por la libertad condicional luego de cumplir 3 años tras las rejas. El juez dijo que Sailey merecía que le mostrara cierta indulgencia ya que necesitaba fondos para pagar las crecientes facturas médicas de su hija. La fuerza fronteriza australiana la atrapó después que se encontrara heroína escondida en su sostén y en su ropa interior. El juez dijo que Sailey estaba desesperada para recaudar fondos para la salud de su hija. Una historia interesante fue la que se encontró a un pasajero tratando de contrabandear oro y en sus calcetines. Se descubrió que los artículos eran cadenas de oro y fueron incautados inmediatamente antes de subir al avión. Al menos le damos un poco de crédito, ya que generalmente no pasan por detectores de metales en los pies. Así que no fue algo realmente tonto. También intentó realizar otro truco ocultando un poco de oro en forma de pasta. ¿Cómo? Guardándolo en un bolsillo personalizado dentro de su ropa interior. El pasajero regresaba de Abu Dhabi, por lo que probablemente debió haber chocado contra una mina de oro allí, y lamentablemente lo perdió todo gracias a un intento estúpido de contrabando. Un taiwanés tenía una nutria en la ropa interior, literalmente. Esto ocurrió en el aeropuerto en el sur de Tailandia. Un hombre taiwanés de nombre Naomi fue arrestado después que lo encontraran en posesión de 2 nutrias pequeñas y también un perro de la pradera. Algo llamativo. Inquietante es la forma en la que transportaba a estas criaturas en su ropa interior. El joven tenía 22 años, hizo unos parches alrededor de su ropa interior y aseguró a los animales adentro. Y luego se puso los pantalones para ocultarlo todo. Pero sin embargo, esto resultó ser una idea estúpida, ya que sus pantalones se abultaron visiblemente, lo cual llamó la atención de las autoridades. Y la máquina de rayos X fue la que lo delató, rompió así su disfraz y lo dejó a merced de la ley. Los animales fueron rescatados mientras el hombre enfrentaba numerosos cargos. Algunos delincuentes son muy obvios y también tontos, se pueden ver a 1 milla de distancia. Este tipo era uno de ellos. En una búsqueda para contrabandear oro a través de la frontera, siguió el truco de esconderlos en sus calcetines, pero no prestó atención al hecho de que no se podía mover. Se lo veía caminando como una momia prácticamente. Entonces, los funcionarios del aeropuerto notaron este caminar incómodo y rápidamente lo apartaron. El resto ya lo sabemos. Jake Kaiser llevaba casi medio kilo de oro. Algo bastante pequeño, si eres honesto. Sin embargo, luego de pasar por la salida, lo llamaron nuevamente para un control. Es mala suerte, sin duda. Probablemente hay 1 millón de cosas que pueden ser contrabandeadas dentro de una media, pero nunca esperamos a ver a una tortuga dentro de ellas. Un hombre chino rompió el récord mundial en un aeropuerto del sur de California, luego de envolver varias tortugas en calcetines y de colocarlas todas en un paquete. Según las revelaciones, lo que siguió a esto se hizo para evitar que las tortugas hicieran ruido. Las tortugas eran de una raza pequeña que pueden crecer hasta 6 pulgadas y son amadas por sus patrones coloridos. Estas tortugas están en peligro de extinción, por lo que su venta o exportación está absolutamente prohibida. Aunque claro, siempre hay un mercado negro y en él cuestan fortunas. Las investigaciones mostraron que este hombre estaba conectado con otro caso de 40 tortugas en una caja y que también estaba afiliado a un cerebro criminal detrás del contrabando de unos 1.500 animales. Pasará algún tiempo tras las rejas. Otra de las cosas que se pueden meter en los calcetines son camaleones. Un cuidador del zoológico fue atrapado tratando de introducir reptiles en el mercado negro de Austria para obtener un pago rápido. Lo sorprendente de este intento de contrabando no es la rareza de la mercancía, sino la gran cantidad. Este hombre intentó acurrucar 74 especies de camaleones, todos en peligros de extinción. Fueron envueltos dentro de sus medias y luego colocados dentro de cajas de helado. El criminal tenía la intención de llevar la mercadería hacia Viena, donde podrían conseguirle unos 40.000 euros.
pero el destino quiso que los funcionarios lo atraparan. Lamentablemente, muchos de los camaleones perdieron la vida y el hombre fue arrestado de inmediato. Aeropuerto Internacional de la India. Los funcionarios se encontraron en una situación enigmática luego de que un pasajero fue encontrado contrabandeando unos gramos de oro en sus calzoncillos. El hombre llegó al aeropuerto y estaba a punto de hacer una reverencia cuando los escáneres lo descubrieron. El oro estaba cosido en la ropa interior y los oficiales tuvieron que usar guantes y deshacer la costura con cuidado para sacar este oro. Lo llamativo de esta historia es que el hombre tuvo que quitarse su ropa interior y allí encontraron una pieza de oro que pesaba 330 gramos. Otro traficante de oro inteligente fue atrapado en Jaipur, en la India, intentando hacer lo imposible. Había pegado alrededor de 1 kilo de oro en sus pies y así lo ocultó con unos calcetines gruesos. Se recuperaron los lingotes y se exhibieron para que todos, incluida la prensa, los vieran. Aunque los funcionarios nunca mencionaron qué delató a este hombre, podemos suponer que fue un detector de metales. La peor pesadilla de un contrabandista, considerando que 1 kilo de oro vale unos $50.000. Podemos decir que fue una muy buena captura para las autoridades. Sin embargo, el criminal estaba bastante mal y seguirá preso. Un contrabandista fue sorprendido sometiendo a un primate a uno de los tratamientos más inhumanos. El pasajero voló desde Dubái hacia el aeropuerto de la India cuando los funcionarios notaron algo extraño. Mientras lo cachaban después de apartar al hombre, en una búsqueda exhaustiva descubrieron una criatura esbelta, de ojos grandes, llamada Slow Loris, y estaba escondida en sus calzoncillos. La criatura literalmente se estaba asfixiando debajo de los pantalones de este hombre, pero es algo que se vuelve todavía más terrible si consideramos que esta especie está en peligro de extinción. La criatura fue enviada a las autoridades de vida salvaje, mientras que el hombre fue enviado a la cárcel. Oro en la ropa interior, un movimiento en falso, puede hacer que todo se delate. Un contrabandista aprendió esto de la peor manera, luego que lo atraparan regresando con oro en los pantalones. El pasajero había logrado pasar a los oficiales del aeropuerto en Singapur hasta que los funcionarios de aduana en Kaga lo detectaron después de su llegada. Según el reporte policial, lo que delató a este hombre fue su comportamiento sospechoso. Llevaba alrededor de 800 gramos de oro en la ropa interior. Era algo bastante pesado. La mercadería fue incautada y, por supuesto, el hombre fue investigado para tratar de vincularlo con un cártel de contrabando de oro. Estaba a punto de subir a su vuelo, pero Lala, una perra detectora de drogas, sospechó de su maleta. Venga, corte por aquí. Y aquí este joven de 27 años Quita esta tapa. ya está en una sala para realizar una revisación más profunda, Parece que aquí debajo hay algo. ya que detectaron un peso anormal en su equipaje. Es verdad, aquí está todo. Y ahí están. La policía de Paraguay comienza a sacar 14 paquetes, todos envueltos en un plástico azul. En su interior se encontrarían unos 3 kilogramos de cocaína. Una mercadería que está valuada en unos 200.000 euros en caso de llegar a su destino. Mientras realizan los procedimientos, el joven se ve nervioso y no para de moverse. Allí están los paquetes que se disponían a ingresar a España a través de este vuelo. La policía continúa extrayendo los paquetes. Son 14 en total. César Isaías Aldana Barreto es este hombre de Ciudad del Este, Paraguay, y tiene 27 años. Se procederá a realizar el narcotest. Vamos a proceder con el narcotest para saber qué sustancia lleva usted aquí. Luego de clasificada la droga, se estima que son 3 kilogramos 600. Un total de 14 paquetes. Ahora, este joven enfrenta una pena que lo tendrá en la cárcel entre 10 y 20 años. Quedará detenido a disposición de la Fiscalía General del Paraguay.
Unos días antes, también en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción, Paraguay, vemos a esta mujer que tiene 18 años, cuando los canes detectaron cocaína en la mujer que pretendía abordar un vuelo con destino hacia Palma de Mallorca en España. Se observan unas pertenencias personales. Los intervinientes comunicaron el hecho al fiscal, que se hizo presente en la terminal para la apertura de la maleta sospechosa. Y aquí lo tenemos. Comienza la revisión. Aquí debajo parece ser que hay una estructura irregular. Al notar algo extraño en la estructura de la maleta, los oficiales proceden a romperla para verificar si existe alguna sustancia oculta. Sí, aquí se encuentra el contrabando. La joven de 18 años ya sabe cuál será su destino. Se observan una cantidad indeterminada de paquetes. Procederemos a realizar el inventario. A simple vista, una vez que levantan el fondo de la maleta, se observan estos paquetes. Un total de aparentemente 9 paquetes. Son 9 en total. La policía procederá a procesarlos, a pesarlos y a realizar el narcotest. Un total de 3 kilogramos con 86 de cocaína fueron detectados, oriunda de Ciudad del Este, en Paraguay. Me iban a dar 45 millones guaraníes. ¿Y tenías asegurado que no te iban a parar? Sí, aseguradísimo, porque me dijeron que tenía todo escáner y bajo maleta se iba a ver el producto. Y yo me iba confiadamente. Y a través de ella se pudo detectar a un esquema de tráfico internacional. Y a traer plata para poder comprarme para mi terreno y hacer mi casa, ¿verdad? Pero no funcionó. La mujer había sido reclutada por una estructura criminal con asiento en la triple frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, que se dedicaban al tráfico internacional de drogas a través de esta modalidad conocida como mulas. Planeaba quedarme hasta el 27 nomás, pero ahora estoy acá, hasta 3 años, 5, 6. El que arriesga no gana, o si no pierde. Señorita, el narcotest es positivo. A partir de este momento, usted queda a disposición de la justicia del Paraguay. Tras un seguimiento investigativo y un gran operativo de la policía, los agentes paraguayos apostados en Alto Paraná interceptaron a un hombre de 26 años, quien llegaba a Ciudad del Este, luego de haber dejado a la pasajera en el aeropuerto. Y este joven sería parte del esquema de reclutamiento de la organización. Ambos fueron derivados a la base de operaciones de la Senada. Horas después, se realizaron 2 allanamientos en Ciudad del Este, donde se incautaron elementos que servirán para profundizar las investigaciones, para desmantelar por completo esta banda de traficantes. Pero claro que el tráfico mediante mulas no son las únicas armas que tienen estos delincuentes. Aquí estamos viendo a esta persona, un joven de 18 años, de nombre Juan Pablo. Modus operandi. Que no tuvo la mejor idea que viajar a través de la frontera de Colombia con un maple. Estos cajones de huevos tenían en su interior sustancias prohibidas. ¿Cómo le llama usted? ¿Cuántos años tiene usted, Juan Pablo? 18. Bueno, Juan Pablo, usted en ese momento queda capturado por el delito de porte y superhaciente. Mire, usted mismo ve lo que usted está trayendo. A usted le trajeron, le pidieron el favor de traer esto. Luego de la revisación, la policía encuentra marihuana del tipo creepy y el hombre tendrá que pasar mucho tiempo en la cárcel. ¿Eso venía para quién? Para el cartón. ¿Para quién? ¿Me puede colaborar con las por favor? ¿Para quién venía eso? Taco. ¿Para quién venía? ¿David qué? ¿David qué? ¿David qué? Después del interrogatorio,
Este joven de 18 años llamado Juan Pablo dijo que la encomienda era para un tal Darío, una persona que le había pedido que lleve estos huevos hacia otro poblado. Por supuesto, la investigación sigue en curso, pero mientras tanto, este hombre quedará detenido. Si eres fanático de Aeropuerto en Alerta, seguramente viste muchos de estos casos. Esto se suponía que era una encomienda dirigida a España. En su interior se encontraban 3 carteras de mujer. Pero claro, los perros detectores, y en especial el can Rocky, dio la alarma sobre este paquete. Por lo tanto, se convocó a un fiscal para que esté presente en el momento de la revisación. Comienzan a analizar el contenido de las carteras y se observan algunos fondos rígidos dentro de las mismas. La policía procederá a cortarlas y allí se encuentran los paquetes. Envueltos en un papel celofán de color gris, hay una plancha en cada una de estas carteras. El total termina siendo de un poco más de 1 kilogramo de droga, que según los investigadores, al llegar a Europa aumentaba su valor hasta unos $60.000. Esta droga estaba prolijamente camuflada dentro de la estructura de las carteras, simulando ser un fondo semirrígido, algo habitual en esta marroquinería. Ya sabemos que los delincuentes y traficantes de drogas hacen cualquier cosa para conseguir que su mercadería ilegal pase hacia otro país, donde tiene un mayor valor, y a menudo emplean cosas muy baratas para hacer este trabajo sucio. Muchas veces las técnicas son ingeniosas y otras veces son de bajo presupuesto. Tácticas alucinantes para escapar de los ojos de las autoridades, y ya hemos visto droga en las ropas, en botellas, en líquido, en autos, dentro de personas y animales. Y aquí vamos a compartir casos donde la droga está en los pelos. Estos peinados sospechosos sin duda pusieron en alerta a los funcionarios de aduanas de Chennai en la India. El oficial de fronteras de este país asiático detectó a 2 hombres que bajo sus pelucas tenían un tráfico. Pero en este caso, a diferencia de muchos de los de este video, no se trataba de droga, sino encontraron 698 gramos de oro e incluso una gran cantidad de dinero dentro de paquetes negros. También hallaron gramos del metal precioso en los calcetines e incluso en sus partes íntimas. Los nombres se los debo ya que son muy difíciles de pronunciar, pero son ciudadanos que llegaron al aeropuerto de la India provenientes de Dubái. Los responsables de la autoridad afirman que el valor de los secuestrados son casi $400.000. Esto ocurrió en marzo de 2024. No se trata de un hecho aislado. De hecho, antes de estas 2 detenciones se produjeron otras 6 en las que se incautaron casi 5,5 kilogramos de este material precioso, que es muy contrabandeado por la gente. Este hombre sin duda se eligió una manera muy tonta, porque apenas llegó a Barcelona la policía se divirtió muchísimo, incluso lo ridiculizaron cuando atraparon a esta persona que llevaba medio kilo de cocaína con una peluca barata en la cabeza. Lo impactante no solo es que este hombre intentó contrabandear drogas con una película, sino fue la cantidad de drogas que intentó contrabandear, ya que era muchísimo, hablamos de medio kilo, y la peluca se veía bastante ridícula. Fue un tonto intento que lo terminó llevando a la cárcel. Lo que lo delató fue su lenguaje corporal. Según los informes, el hombre actuaba muy nervioso desde el momento en el que aterrizó en el aeropuerto de Barcelona. Venía en un vuelo desde Bogotá. La peluca inusual fue solo otro motivo de sospecha para las autoridades, por lo que se puede decir que su destino ya estaba fijado desde el momento en el que puso un pie en el aeropuerto. Una mujer de Colombia pensó que podía engañar a los oficiales en el Aeropuerto Internacional Tumán en Panamá con una peluca de camuflaje. Cosió cuidadosamente 60 cilindros negros dentro del cabello y luego lo cubrió todo con un tejido. Pero sin embargo, esta tapadera se descubrió cuando las autoridades de Panamá la vieron.
El peinado no era del todo uniforme, era bastante desparejo, desprolijo y despertaba mucha curiosidad de las autoridades. Así que la policía realizó un escaneo de su cabello y luego procedieron a cortar el tejido. Entonces encontraron este tesoro, que eran 68 paquetes de cocaína que estaban cuidadosamente cosidas en el cabello. Seguramente fue un trabajo minucioso y los oficiales lo consiguieron descubrir en segundo. Luego quitaron cuidadosamente estos cilindros uno por uno mientras la mujer esperaba su destino. Esta persona llevó las cosas al extremo cuando decidió realizar el mayor alijo de cocaína. El incidente tuvo lugar en Mumbai y la mujer en cuestión era de Uganda, en África. Lo raro de esta historia es que lo que delató a esta dama no fue el vestido ni el peinado. De hecho, estaba perfectamente vestida, muy prolija, tenía un peinado fantástico, o al menos era lo que parecía. Un oficial de inteligencia contó que llevaba casi 1 kilogramo de droga. 850.000 libras es su valor. También lo tenía en su peluca y en su sostén. La policía detuvo rápidamente a la señora, le diseccionó el cabello para mostrar la mercancía ilegal. El vergonzoso proceso se llevó a cabo con rapidez y con la precisión de un cirujano, mientras el culpable yacía irremediablemente en manos de la policía. Al menos aprendió la lección de la manera más difícil, ya que pasará varios años tras las rejas. Extensiones de cabello de cocaína. Son 2 mujeres portuguesas que mostraron su ingenio en el crimen cuando elaboraron cuidadosamente esta que pensaban que sería una manera perfecta de contrabandear. En lugar de esconderlos simplemente debajo de la peluca, lo incorporaron en el peinado. Se ve que las 2 mujeres usaron este poder de la cocaína para hacer peinados elaborados. Había literalmente trenzas de coca. Armados sus extraños peinados, tomaron 2 vuelos separados, ambos desde Brasil, y ambos se dirigían hacia Madrid, España. Y ahí las cosas dieron un giro porque los escáneres obviamente descubrieron la coca después de su llegada al aeropuerto de Barajas. Ahí las autoridades se abalanzaron sobre esos pelos falsos, los separaron para revelar el contrabando que estaba escondido dentro de ellos. Cada mujer tenía más de 1 kilo cada una, y la coca estaba empaquetada de forma segura en mini bolsas que estaban perfectamente entrelazadas con los pelos. Realmente se tomaron mucho esfuerzo para preparar este disfraz, pero fue descubierto muy rápida. Aeropuerto Kennedy. 2 mujeres también intentaron hacer algo de dinero rápido con cocaína cuando la intentaron contrabandear. Esto fue en 2012. Las piezas de cabello estaban erizadas cuidadosamente. Un peinado que parecía inofensivo, incluso encantador, pero que contenía este elemento prohibido en su interior. Los funcionarios informaron que el camuflaje del cabello artificial era bueno y que la cocaína también estaba bien empaquetada, y que las mujeres se delataron al empezar a actuar nerviosas cuando llegaron al aeropuerto Kennedy, hasta tal punto que en el control de aduanas comenzaron a temblar, y obviamente los oficiales las registraron con mucho más entusiasmo, buscando en cada parte de su cuerpo, y ahí notaron que sus cabezas estaban anormalmente preparadas y que tenían protuberancias en lugares que no correspondían. Obviamente terminaron arrancándole las pelucas y ahí revelaron la verdad. Este contrabandista es sudafricano. No solo son los latinos que se lanzan al tráfico de drogas tratando de aumentar su valor en Europa, sino también los africanos. Desde Johannesburgo, en Sudáfrica, las autoridades aeroportuarias atraparon a una señora de buen aspecto que intentaba realizar este truco de cabello. La joven de 23 años había llegado en un vuelo de Qatar Airways desde el sur del continente y tenía unas enormes rastas que ocultan esta mercancía malvada. Si te preguntás qué pasó, la policía notó la sustancia simplemente en su cabello y eso los inspiró para que se quiten las rastas, y terminaron descubriendo 3,5 libras de cocaína dentro de esas rastas. Obviamente el valor era muy alto. A dicha señora le prometieron un pago de $1.900 si completaba la entrega, lo cual era bastante dinero para ella, pero que nunca cobrará, ya que está tras las rejas.
Ya hemos visto a una señora que se sometía a un examen muy serio y a la extracción de drogas ilegales que tenía incrustadas en su cabello. Ahora, la señora superó las primeras búsquedas, no encontraron nada y ya estaba sentada en el avión. Incluso parecía que iba a tomar una siesta. Se muestra en el video a los oficiales quitando tubos de lo que parece ser cocaína mientras la mujer esconde su rostro, avergonzada. El valor estimado de estas drogas fue de unos $10.000. El video fue tendencia durante meses en Twitter y en las redes. Sin mostrar piedad, los comentarios fueron desagradables, algunas respuestas divertidas. Esto en las redes, así que si quieres comentar el video, bienvenido. Su vida solo empeoró a partir de este momento. Aeropuerto El Dorado, Bogotá, Colombia. Las autoridades quedaron boquiabiertas cuando descubrieron este ocultamiento de drogas muy sutil, pero con gran esfuerzo que realizó una dama que tenía aspecto inocente. Señora Echeverri Valencia Yoladi, ¿tu nombre? Por favor, repítelo ante cámara. Señora Echeverri Valencia, 1-130-652-419. Ok, doña Yoladi, realizamos una toma de placa de rayos X autorizada por usted, en la cual se nota y se evidencia que lleva cuerpos extraños dentro del punto del cabello. ¿Listo? Entonces vamos a proceder. Doña Yolanda, por favor. Vamos a el procedimiento de nosotros, tranquila. Voy a proceder a revisar lo que se ve extraño en el cabello. Tenía un peinado llamativo y casi se logra salir con la suya, salvo por los escáneres del aeropuerto. Según los informes policiales, cuando pasó por los escáneres, mostró y se vio que tenía objetos extraños que estaban incrustados en su enorme peinado. Obviamente, los oficiales no la podían dejar ir sin hacerle un control. La examinaron y la verdad finalmente salió a la luz cuando los oficiales del aeropuerto descubrieron un pequeño frasco que estaba escondido dentro del peinado tipo medusa. Doña Yolanda, aquí se le nota entonces que tiene un cuerpo extraño. Voy a proceder a verificar, bueno. El contenido, por supuesto, era cocaína. La evidencia del crimen estaba frente a ella, pero esto era solamente el principio. A verificar, bueno. Porque los oficiales encontraron muchos más tubos de cocaína cuidadosamente empaquetados, como una corbata que era modificada para ponerla en la cabeza. Sin embargo, la parte más llamativa de este incidente es que era un trabajo de 2 hombres, como se ve que después que llegaron los informes se descubrió a otra mujer. Se ve, doña Yolanda, que llevas algo ahí. Bueno, voy a reventarlo. O voy a proceder a sacarlo porque yo creo que es más fácil sacarlo. Cómplice que trató de realizar el mismo truco en otro aeropuerto el mismo día y que también se dirigía a España. Por supuesto, también fue descubierta y se recuperaron alrededor de 2 kilos de cocaína. Doña Yolanda, voy entonces a proceder a este elemento que acabamos de sacar de tu cabello, la prueba. Eso es un pañito de narcotest. Si ella le arroja azul celeste, es positivo a sustancia estupefaciente. El contrabando puede ser una forma rápida de ganar dinero, pero sin duda no conviene a nadie, ya que la mayoría de esta gente termina tras las rejas. Todos arruinan su vida. No te olvides de mirar el próximo informe de Aeropuerto en Alerta. La Dirección de Antinarcóticos, a través de los controles que realizan nuestros hombres y mujeres en los aeropuertos del país, mediante perfilación a pasajeros, logró la captura de 2 mujeres cuando pretendían sacar 2 kilos de cocaína camuflados en extensiones de cabello con destino a Europa. Una de ellas fue capturada en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de la ciudad de Río Negro, cuando pretendían tomar un vuelo hacia Madrid, España. La otra, similarmente en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón del municipio de Palmira, con el mismo destino. Estas personas fueron conducidas voluntariamente a pasar por el body scan, donde se evidencia imágenes irregulares en sus cabelleras postizas, lo que determinó el hallazgo de esta sustancia. La Policía Nacional hace un llamado muy especial a toda la comunidad que no caiga en las redes criminales
de las mafias del narcotráfico y más bien los invitamos a denunciar cualquier ofrecimiento que les puedan hacer a la línea 167. Dios y patria, es un honor ser policía.